Este es un comentario del libro Momo, de Michael Ende, escrito en 1973. El subtítulo del libro dice así: Momo, la extraña historia de los ladrones de tiempo y de la niña que devolvió el tiempo a los hombres. Es un libro, como todos los que comento, que tiene un marcado carácter espiritual y probablemente el autor Michael Ende debió estar en alguna escuela del alma o en alguna escuela espiritual, porque la manera en cómo presenta el, el mundo donde vive Momo y las características que tiene Momo son de marcado carácter espiritual. En este audiolibro vamos a ver cómo era el mundo de Momo, cómo vivía Momo, cómo era la escucha de esta niña. Luego veremos también la aparición de los hombres grises, lo que ocurre al mundo en el momento en que aparecen los hombres grises, lo que le ocurre a los amigos de Momo, y veremos cómo al final Momo vence a los hombres grises y devuelve el tiempo a los hombres. Así que vamos a comenzar este comentario de este excepcional libro, que obviamente te recomiendo que, si puedes, que lo leas. Bien, ¿cómo es el universo donde vive Momo? Y aquí es cuando se nota que Michael Ende ha debido estudiar en alguna escuela espiritual, porque aunque él utiliza otros nombres, se puede distinguir y diferenciar 4 mundos básicos en el universo donde vive Momo. Y esto probablemente poca gente se habrá dado cuenta, pero podemos ver, y esto se ve al final del libro, Michael Ende menciona al final del libro el lugar de donde proviene la música, que está más allá del lugar donde proviene el tiempo. Entonces podríamos equiparar este lugar de donde viene la música al mundo de la luz, que cabalísticamente se llama el mundo de Atzilut. Y aquí vemos que es un mundo que está más allá del tiempo y del espacio. Sería el mundo de la divinidad. Luego tenemos el lugar de donde proviene el tiempo, que lo podríamos equiparar al mundo de la creación o al mundo de Beriah. Y en este lugar de donde proviene el tiempo es cuando Momo, escapando de los hombres grises, llega a un encuentro con el maestro Ora en el lugar de donde proviene el tiempo. Y este maestro Ora le explica cómo cada hombre tiene un tiempo asignado. Él es el autor, la persona responsable de asignar el tiempo a los hombres, a cada hombre. Cómo los hombres grises intentan contaminar el tiempo de los hombres y, como ya he comentado, más allá del lugar de donde proviene el tiempo está el lugar de donde proviene la música. Y luego tenemos los otros 2 mundos, que sería el mundo psicológico, el mundo de la formación, que desde el punto de vista de la Cábala se llama el mundo de Yetzira, y el mundo físico o mundo de la acción, llamado Asiya. Y es aquí en el mundo físico y en el mundo psicológico donde transcurre la mayor parte del libro. El lugar de donde proviene el tiempo es un lugar que descubre Momo, y el lugar de donde proviene la música solamente es nombrado en el libro, pero bueno, este es básicamente el universo donde vive Momo. ¿Cómo es Momo? ¿Cómo es esta chica que debe tener unos 8 años, 8 o 10 años? ¿Cómo es esta chica? Y tiene unas características que
se pueden equiparar a las de un maestro o un tutor espiritual. Lo primero que nos damos cuenta es que decide quedarse a vivir en un anfiteatro en ruinas. Y a mí me llamó la atención el tema del anfiteatro en ruinas, puesto que en la parte del libro cuando nace, o cuando aparece Momo, ya vemos una sociedad donde básicamente la prisa y el intento de utilizar al máximo el tiempo de todos los hombres empieza a hacerse patente. Y el hecho de que el anfiteatro está en ruinas, podemos ver cómo el anfiteatro, como sabéis, era el lugar donde se representaba en Grecia. Y era una representación de las filosofías y también de las comedias y de los dramas. Y el hecho de que el anfiteatro estaba en ruinas nos habla de una civilización que no puede perder el tiempo en representaciones teatrales. Y que es, digamos, el punto donde la civilización que nació en Grecia, de la cual somos herederos, digamos, como que está en decadencia. Y Momo decide quedarse a vivir en este anfiteatro en ruinas. Había estado en un hospicio, pero se había escapado porque era un lugar lleno de rejas con muchas obligaciones. Entonces los vecinos que ven a Momo, a una chica pequeña, que no tenía padres, deciden ayudarla y se construyen en el anfiteatro una pequeña lugar para vivir, ¿no? Y le construyen una cama y los vecinos iban allí y le iban dando diferentes provisiones y Momo vivía ahí muy feliz. También es de reseñar que Momo no sabía contar. Esto, al contrario, por ejemplo, que los hombres grises, como veremos, que tenían todo completamente analizado y contado, especialmente los segundos que cada persona gastaba o los segundos que cada persona utilizaba en diferentes actividades cada día, Momo, por el contrario, no sabía contar. Y también es relevante que se puso ella misma el nombre. Los vecinos estaban encantados con Momo porque cuando tenían un problema decidían o les aconsejaban vete a ver a Momo. ¿Y por qué los vecinos se beneficiaban de la relación con Momo? Porque Momo sabía escuchar. Dice el libro que no había ninguna persona que escuchara tan bien como Momo. Bien, ¿cómo es la escucha de Momo? Y vemos que Momo ejerce una escucha y el libro dice que nadie sabía escuchar como Momo. Escuchaba de una manera única y las consecuencias y los efectos que tenía esta escucha en los demás eran impresionantes. Además, no solamente escuchaba a las personas, sino que escuchaba a los animales, a los árboles, a la lluvia, al universo. Es decir, Momo entra a fondo en la esencia de la persona que tiene delante y ejerce una influencia increíble porque descubre el ser de la persona a la que está escuchando. Luego vemos cómo aparece un hombre gris que viene a hablar con Momo, viene a intentar convencerla de que se una a ellos de alguna u otra manera o les ayude. Y Momo puede ver hasta la mayor profundidad de este hombre que es obligado a decirle la verdad a Momo.
Así era la escucha de Momo, es decir, delante de ella nadie podía mentir. Y además la gente indecisa tomaba decisiones. A la gente que no tenía mucha imaginación se le ocurrían ideas que nunca habían tenido. Y los niños, incluso cuando iban a jugar con Momo, jugaban como nunca lo habían hecho, imaginándose mundos extraordinarios y realizaban y hacían juegos increíbles. Así que todo el mundo en el vecindario decía, vete a ver a Momo, y fue una época muy feliz para Momo. Pero aparecen en el libro, en este momento aparecen los hombres grises. Y si quieres te invito a que hagas algún símil con quién puede ser los hombres grises que están hoy en día en, digamos, en nuestra civilización. ¿Y cómo eran estos hombres grises? ¿O qué era lo que hacían? Eran, obviamente, iban con maletines, vestían de gris y tenían un semblante más o menos único y siempre estaban fumando cigarros. Luego nos damos cuenta que los cigarros, cada cigarro le daba, digamos, un tiempo a cada hombre gris. Y empiezan a convencer a cada persona de que no pierda tiempo y que ahorre su tiempo y lo deposite en un banco con los hombres grises. En Momo todo gira alrededor del tiempo, pero si cambiamos, por ejemplo, tiempo por energía o tiempo por dinero, podemos ver cómo puede que haya hombres grises que convencen a cada persona que no pierda energía y que la ahorre o que la dé a un banco para guardarla allí, para un futuro. Y estos hombres grises convencen a cada persona de que no pierda tiempo y que lo ahorre. Y además tenían la capacidad de saber lo que cada persona pensaba, de saber lo que cada persona, sus anhelos y lo que iba a hacer y cómo era su vida. Es decir, tenían la capacidad de tener un archivo donde tenían la información de todas las personas. También lo que era curioso era que estaban ahí, pero parecían invisibles. Nadie reparaba en ellos. Y después de cada conversación, digamos que en la psique de la persona desaparecía la figura del hombre gris y se pensaba que él era quien había tomado la decisión. Así, por ejemplo, cuando van a ver a un peluquero, que el peluquero tardaba media hora en cortar el pelo y luego cerraba su establecimiento, digamos, a las 6 de la tarde y luego a las 6 de la tarde pues iba a ver a su madre, iba a ver a una persona con la que quería estar, se iba a una clase de canto, etc. Es decir, hacía muchas actividades que le venían bien y además se sentía bastante bien con sus clientes. Le dedicaba el tiempo necesario a cada cliente. Pero los hombres grises le empiezan a convencer y le dicen que en lugar de dedicar media hora a cada cliente, que mejor que le dedique 15 minutos. Con lo cual puede hacer el doble de clientes o ese tiempo ahorrarlo y depositarlo en el banco. Igualmente le convencen para que deje de ir a todas las actividades que le gustaban porque era una pérdida de tiempo, que deje de ir a visitar a su madre, que deje de ir a visitar a los amigos o amigas que quería y que todo ese tiempo que lo ahorrara y que lo depositara en el banco del tiempo que ellos gestionaban. Y así poco a poco los hombres grises se iban alimentando del tiempo de los hombres y en cierto modo les poseían. Es decir, tras la visita del hombre gris,
la persona a partir de ese momento empezó a convertirse en un ahorrador de tiempo. Todo se veía desde el punto de vista de la eficacia del ahorro del tiempo y cualquier cosa que no fuera mecánica, que no fuera hacer la labor de forma más eficaz, como si estuvieran en una fábrica, se consideraba una pérdida de tiempo y por lo tanto no, no tenía cabida en la vida de estas personas. Y entonces empezaron a tomar decisiones así. Y de este modo los hombres grises tenían el control sobre los hombres, no solo por toda la información que tenían de ellos, sino porque de algún modo les obligaron a que ahorraran el tiempo y que lo depositaran donde estaban ellos. Así poco a poco fueron convenciendo a la mayor parte de la comunidad e incluso algunos que no estaban muy convencidos fueron arrastrados por la masa que les convencieron, fueron arrastrados para ahorrar este tiempo y para vivir de este modo. Entonces, ¿qué pasó en el mundo tras la aparición de los hombres grises? Pues que obviamente nadie tenía tiempo para nada. Es decir, todo lo que no era una maximización de la eficacia de los recursos, por decirlo así, todo lo que no fuera eso era una pérdida de tiempo. Entonces, ya nadie iba a ver a Momo y los padres incluso no tenían tiempo para cuidar de sus hijos. Entonces lo que hicieron fue primero comprarles juguetes con los que jugaran, muñecas por ejemplo, muñecas eh, con un montón de trajes. Esto es equivalente, por ejemplo, a la Barbie, donde las niñas se compran una muñeca y esta era una muñeca, las muñecas que había en Momo, además sabían hablar, pero solamente repetían las mismas frases, es decir, no sabían jugar. Y luego cuando los niños empezaron a ser un estorbo, se creó un lugar de depósito de niños donde se les enseñaba a jugar. Y este jugar se puede poner entre comillas, puesto que básicamente su trabajo consistía en su juego, en ordenar y organizar tarjetas y de este modo les preparaban para el mundo futuro donde pudieran ahorrar tiempo. Entonces, tras la aparición de los hombres grises, Momo se encuentra muy sola porque ya los niños no van a jugar con ella y sus amigos están todos muy ocupados, digamos, ahorrando tiempo. Y nadie tenía tiempo para nada. Entonces, de casualidad, Momo recibe la visita de un hombre gris y, como hemos comentado, nadie podía decir una mentira delante de Momo. A pesar del frío que hacía, porque cuando aparecían hombres grises hacía mucho frío, el hombre gris no, en contra de su voluntad, le dice las verdaderas intenciones de los hombres grises, que es básicamente robar el tiempo a los hombres, quitarles de el tiempo que le han asignado. Y como los hombres grises tenían controlado, digamos, esta Matrix, Momo en ese momento se convierte en una amenaza y deciden ir a por ella. Entonces, Momo recibe una visita de una tortuga que se llama Casiopea, que es enviada por el maestro Ora para que vaya con el maestro y escape de esta amenaza de los hombres grises. Y cuando llega, a pesar de que la están persiguiendo, el maestro Ora le enseña el lugar de donde procede el tiempo, que se llama la casa de ninguna parte. Y además le invita a comer, le invita a tomar café o té y se siente genial allí con el maestro Ora.
que en el libro va cambiando de imagen. A veces es un niño muy joven y a veces es un anciano, obviamente muy mayor. Además le enseña el lugar de donde proviene el tiempo que el maestro Ora asigna a cada persona, que se encuentra bajo una cúpula dorada que tiene como una fuente con un péndulo, y cada vez que se movía el péndulo a un lado aparecía una flor bellísima, y cuando el péndulo se iba hacia el otro lado, esa flor se marchitaba y aparecía otra aún más bella que la anterior. Era el lugar de donde provenía el tiempo de Momo, y cada flor equivalía a un tanto de tiempo. Y además le dice un par de cosas sobre los hombres grises. Que los hombres grises solamente existen porque los hombres permiten su existencia, por el miedo que tienen a la muerte y porque además les dan poder. Es decir, los hombres grises no pueden intervenir en la libre decisión de cada persona, pero sí pueden intentar convencerte para que tú tomes la decisión. E incluso muchos de ellos se convierten en auxiliares de los hombres grises, a veces sin darse cuenta y otras veces dándose cuenta. Y además comenta que en un punto dado se ve que los hombres grises pueden contaminar el tiempo de los hombres. Cuando un hombre nacía, el maestro Ora asignaba un tiempo a los hombres, pero con la energía o con el humo del tabaco, el humo del cigarro de los hombres grises, lo que ocurría es que el tiempo asignado, digamos, se contaminaba, y cuando llegaba la persona sentía la la urgencia de empezar a utilizarlo de forma mecánica. ¿Vale? Entonces, el maestro ahora sabía esto y sabía de la contaminación que se le daba a los hombres grises. Lo que ocurría era cuando, a medida que los hombres iban entregando su tiempo a los hombres grises, de forma inconsciente se quedaban con estas flores que iban apareciendo, que se llaman flores del tiempo, y que las guardaban, digamos, en una caja fuerte. Y aunque las flores del tiempo tenían la capacidad de volver con sus verdaderos dueños, estaban, digamos, cautivas por los hombres grises. Y se alimentaban poco a poco del tiempo que iban robando los hombres. Y podemos ver también qué ocurrió con los dos mejores amigos de Momo cuando aparecieron los hombres grises. El primero era Gigi, que era un contador de historias, Girolamo, y cuando Gigi estaba con Momo, cada día que estaba tenía la creatividad y la capacidad de inventar y de imaginarse historias nuevas, es decir, nunca contaba la misma historia. Y además tenía una serie de historias reservadas para contárselas solo a Momo. Pero cuando Momo se fue, una cosa que hay que decir es que cuando estuvo un día con el maestro Ora, equivalía a un año en el mundo físico. ¿Vale? Entonces, cuando Momo, aunque parece que estuvo un día solo, en realidad estuvo un año fuera de desaparecida. Entonces Gigi se convierte, empieza a tener fama tal como quería de joven, pero se había perdido la creatividad que tenía con Momo. Entonces tiene que empezar a repetir las historias, les cambia de nombre, les cambia a lo mejor a los personajes de nombre, pero parece que la gente no se da cuenta. Y se ve envuelto en una vorágine donde tenía que producir y producir y producir y producir, porque era demandado, por ejemplo, por el público, por la agencia de publicidad que tenía, por los contratos que había firmado. Es decir, estaba obligado a ser un productor en masa de historias. Y poco a poco Gigi se va dando cuenta que cada vez está más vacío. No se da cuenta, no
se pregunta cómo es que la gente no se da cuenta que sus historias están vacías ya, pero ve que siguen funcionando y que sigue, digamos, vendiendo y cada vez más. Y en un momento dado decide, una vez que tenía fama, decide exponer a los hombres grises y empezar a contar la verdadera historia de los hombres grises porque él sabía de su existencia. Y en ese momento recibe una llamada de un hombre gris y le amenazan con que si cuenta algo sobre ellos, le amenazan con dejar de ser rico. Y Gigi cede a la voluntad del hombre gris y decide seguir con su vida ajetreada y millonaria, pero no hablar de los hombres grises. Entonces él mismo dice que se convirtió en un payaso y en un pelele de su público, y además lo sabía. Y aunque ganaba mucho más dinero, en realidad lo había perdido todo. Gigi, que era un soñador, se había convertido en Girolamo el embustero. Así eliminan a uno de sus mejores amigos, de Momo, y cuando Momo vuelve de la visita con el maestro Ora, Gigi básicamente no la puede atender porque está en esta vorágine. El plan de los hombres grises era que Momo estuviera en la mayor soledad posible para que no quisiera tener más tiempo, incluso para que se suicidara. Y luego tenemos el caso de Beppo el barrendero, que la forma en cómo Beppo barría era única, porque aunque tenía unas calles muy largas que barrer, barría de la siguiente forma: hacía paso, inspiración, barrida. Es decir, solamente se fijaba en el siguiente paso. No se fijaba en lo que le quedaba, sino el siguiente paso. Y los hombres grises, para apartarla de Momo, le llegan a un trato con él, que sabían que no iba a cumplir, que no iban a cumplir ellos, y les dijeron que si ahorraba 100.000 horas de tiempo, iba a recuperar a Momo, iba a aparecer Momo. Entonces, a partir de ese momento, en vez de barrer con pausa, Beppo solamente quería ahorrar tiempo y empezó a barrer con muchísima prisa, con la esperanza de ahorrar un montón de horas para que Momo apareciera. Así que Momo vive en soledad durante muchísimo tiempo y lo único que le ayudó en ese tiempo de soledad fue el recuerdo con el maestro Ora. Es decir, habían hecho un plan para que Momo no pudiera compartir su tiempo con nadie. Y vemos ahora cuál es el final del cuento, que no lo voy a contar al 100%, por si prefieres leer el libro, pero lo que sí que puedo decir es que Momo nunca había sentido tanta soledad, porque el plan de los hombres grises era que Momo no tuviera tiempo, o el tiempo que tuviera no lo pudiera compartir con nadie. Entonces, cuando iba a ver a algún amigo, por ejemplo, una persona que tenía un restaurante, este restaurante se había convertido en un autoservicio donde la gente iba muy apresurada a comer cualquier cosa, comida que tampoco sabía nada, con el objeto de ahorrar un montón de tiempo. Entonces, Momo solamente podía hablar con el dueño de este restaurante, durante a lo mejor 10 o 20 segundos, porque luego venían otros clientes en la cola. Los niños que conocía estaban en el depósito de niños y les habían convencido de que hablar con Momo era contraproducente y era una pérdida de tiempo. Y no tenían tiempo para hablar. De hecho, le habían convencido que Momo era alguien peligrosa, y siguieron con sus juegos, que eran básicamente mecánicos, para prepararles para el futuro
de trabajadores para ahorrar tiempo. Entonces Momo cae en una tremenda soledad, pero decide, no por ella, sino por sus amigos, luchar contra los hombres grises para liberarles de esa esclavitud. Y los hombres grises habían hecho un plan que era seguir a Momo hasta donde estaba el maestro Ora para quedarse con todo el tiempo que tenía Ora. Y si no quedarse, contaminar todo el tiempo que Ora producía. Pero no sabían cómo podían llegar al lugar donde el tiempo se creaba. Y entonces pensaron que si seguían a Momo, ella les iba a llevar junto al maestro Ora. Y así efectivamente Momo va a donde está el maestro Ora, seguida de un montón de miles y miles de hombres grises que están con esta intención de quedarse con todo el tiempo para los hombres. Total que el final lo dejo aquí, para no, por si lo quieres leer, pero básicamente te comento que urden un plan, ella y el maestro Ora, y obviamente todos los libros tienen un clímax, donde hay una lucha final entre Momo y los hombres grises, para liberar a la humanidad de la esclavitud. Bueno, te recomiendo la lectura de este libro porque es una metáfora de lo que podemos ver que puede estar ocurriendo hoy. Puedes pensar sobre cuántos momos hay hoy en día, cuánta gente sabe escuchar de verdad. Puedes pensar también cómo se crea el universo. Puedes reflexionar sobre la creación del universo, los mundos que hay, ¿no? Cómo están expresados en el libro. Puedes también reflexionar sobre quién pueden ser los hombres grises, si crees que hay hombres grises hoy en día y qué es lo que están intentando conseguir. Es decir, es un libro que, aunque está escrito en el año 73, hace 48 años, tiene una gran actualidad porque la sociedad también que hemos creado, quizá últimamente con la pandemia la gente tiene un poco más de tiempo, pero anteriormente a la pandemia, la rapidez y la necesidad de ahorrar tiempo y de que observamos como casi nadie tiene tiempo, pues es una consecuencia de este tipo de sociedad que estamos creando. Y Momo, básicamente, nos muestra cómo es esta sociedad donde las personas apenas tienen tiempo para compartir con los demás. Bueno, espero que te haya gustado este vídeo comentario y espero también que te leas el libro y si lo haces, pues que dejes un comentario justo debajo del vídeo. Muchísimas gracias.